Parkinson, hablé hoy más temprano del isquémico y ahora vamos a hablar el otro, el hematoma intraparenquimatoso espontáneo. No vamos a hablar hoy del traumático no vamos a hablar de los epidurales, extradurales, la subaracnoidea traumática no, olvídense de eso, vamos a hablar de los espontáneos. Vuelvo a repetir, fíjense, es la segunda causa de muerte en todo el mundo, los stroke. Otra cosa interesante, que muchos stroke ocurren en edades tempranas. Y fíjense en que a pesar de que nosotros, la medicina ha mejorado, la medicina ha creado muchísimos recursos tecnológicos para tratar a estos pacientes, la mortalidad no ha mejorado. La mortalidad, en comparación, permaneció elevado hasta 15 años después. Y hoy por hoy no hay mucho para hacer por estos pacientes, ya los vamos a ver. Es más frecuente en los pacientes que tienen patologías subyacentes, vamos a ver que hay factores de riesgo. Es también una emergencia médica y si bien en la última década aumentaron los trabajos científicos, es poco lo que hay con evidencia suficiente para recomendarlo. Por suerte, la mayoría de los hematomas intraparenquimatosos son pequeños, pero vamos a ver algunos ejemplos de que pueden realmente ser catástrofes. Entonces dijimos que el hemorrágico era el 15% de los stroke, que podía ser el IP o ICE, hematoma intracerebral espontáneo, o la subaracnoidea, como vimos hoy, ¿verdad? Y esta hemorragia intraparenquimatosa, que es la que vamos a hablar, se relaciona básicamente con la hipertensión arterial. La íntima de las arterias, el endotelio de las arterias, va cambiando sus células por una membrana con hialinosis que se transforma de muscular a tejido conectivo. Cuando esto es así, se produce una debilidad en la arteria y se producen microaneurismas o microdebilidades, que son las que se pueden romper y producir sangrados. No es raro que nosotros podamos hacer algún sangrado alguna vez en nuestra vida, pero nuestro mecanismo hemostático vaya y tape el agujero. No es raro, no da síntomas clínicos, puede ocurrir. Ahora, cuando el mecanismo hemostático no puede tapar ese orificio y se produce un sangrado importante, clínicamente significativo, recién ahí lo podemos ver. Estos aneurismas que se forman son microaneurismas de Charcot que pueden producir estos microsangrados. Ahora les voy a mostrar una tomografía mostrando eso. También puede ser la angiopatía amiloide, se depositan dentro de los vasos sustancias proteicas que empiezan a hacer que se empiece a achicar y producen debilidades y sangrados. Malformaciones vasculares o pacientes que toman anticoagulantes o que tienen alteraciones en la coagulación, o muchas veces los tumores sangran. Los tumores sangran y a veces es difícil poder verlos en la tomografía, porque ustedes saben que en la tomografía común no se ven, necesita una tomografía con contraste o una resonancia magnética nuclear y nos pueden engañar estos tumores. Bueno, los factores de riesgo que más se reconocen, además de la hipertensión arterial, es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol está relacionado no solo con el sangrado, sino con la progresión del hematoma intraparenquimatoso. También las personas que están anticoaguladas o que están antiagregadas y drogas de consumo habitual como el tabaquismo también y la cocaína, que en los últimos años ha ganado un terreno bastante importante. ¿Por qué sangran las arterias y cuáles son las que más sangran? Generalmente se producen en estas arterias que se llaman arterias perforantes, que son arterias que salen a 90 grados de arterias mucho más grandes. Estas arterias grandes van disminuyendo despacio su calibre y van achicando el tamaño de la capa muscular. Sin embargo, las arterias perforantes son mucho más débiles en comparación con esta, y muchas veces suelen dañarse porque su capa muscular es muy fina. Y es acá, en estas arterias perforantes, donde se producen los sangrados, que pueden ser en distintos lugares. Por ejemplo, en la corteza, en la zona lobar, en los lóbulos. Puede ser en los ganglios basales, en el tálamo, esto es bien profundo,
en el tronco encefálico, sobre todo en el puente Barolio, o pueden ser cerebelosos. Esos no son los lugares más frecuentes. ¿Cuáles les parece a ustedes que son los más graves? Los más profundos, más difíciles de acceder. Por ejemplo, un hematoma cerebeloso o del tronco, apenas crece un poquito, comprime el tronco, y ustedes saben que las lesiones de tronco son mortales, son gravísimas. Entonces, estas lesiones son las más graves y son las más difíciles de acceder quirúrgicamente. La distribución es en los lóbulos alrededor de un 20-30%, en el putamen, que son los ganglios de la base, 40-50%, fíjense que los más frecuentes están acá, profundos. En el puente un 5%, en el cerebelo un 10% y en el tálamo un 10 a un 15%. La mayoría son ganglios basales, le siguen los lobares. Estos son las pequeñas hemorragias que se producen generalmente por los microneurismas de Charcot que hablamos hoy, que es hacia donde va el futuro, a tratar de detectar esto en resonancia magnética para poder prevenir sangrados más significativos. Sin embargo, todo esto todavía está en etapa de experimentación y no se recomienda como screening habitual. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es las etapas del sangrado? Como yo les comenté, al principio en alguna de estas zonas se produce la ruptura vascular y empieza a salir sangre del vaso. Esta sangre apenas sale, empieza a generar daño en el tejido celular adyacente, empieza a generar la formación de un hematoma y empieza a desplazar las células sanas. La formación de un hematoma más o menos se produce en menos de una hora. Pero puede ser que se quede ahí o puede ser que siga avanzando. De esto van a depender los factores de riesgo y la comorbilidad del paciente. También va a depender de la hipertensión arterial y de otras cuestiones, ¿no? Pero puede ser que el hematoma, que en un comienzo era chiquito, que ven acá, se extienda y se transforme en una catástrofe. Esto puede ocurrir. El accidente cerebrovascular hemorrágico espontáneo es una enfermedad progresiva, que si nosotros hacemos una tomografía muy temprana, probablemente nos perdamos después la evolución y haya que repetírsela para ver cómo evolucionó en el tiempo. Pero lo peor no es todo, lo peor es después que alrededor del sangrado se produce una zona hipodensa que generalmente corresponde a edema cerebral, porque el tejido sano que rodea ese sangrado se edematiza y además de la zona de sangrado se genera una zona de edema, empeorando el tamaño inicial del hematoma. ¿Cómo se comporta el flujo sanguíneo cerebral? La sangre, ¿cómo llega la sangre ahí? Gracias a Dios el cerebro tiene un diseño espectacular. Cuando el flujo sanguíneo cerebral disminuye, no solo disminuye en la zona del sangrado, sino que disminuye en una zona bastante más grande. Pero por suerte hay un acoplamiento metabólico perfusionario y disminuye también el metabolismo cerebral en toda esa zona. Entonces la célula no necesita tanto oxígeno y sobrevive un poco más. Esto ocurre en las primeras 48 horas, se llama fase de hibernación, donde el metabolismo y el flujo sanguíneo cerebral están reducidos por igual. Entre el día 2 y el día 14 va a variar el flujo sanguíneo cerebral y también va a variar el metabolismo según el tamaño del hematoma, ubicación del hematoma y la terapia que yo le haga. A partir de la segunda semana empieza la etapa de la normalización, donde tanto el flujo como la metabolización adquieren valores normales. Fíjense, esta es una tomografía y esta es una tomografía por emisión de positrones donde vemos acá la zona donde se ha producido el sangrado, pero cuando ustedes ven flujo sanguíneo cerebral realmente es mucho más grande la zona que no tiene flujo. Que esto generalmente nosotros la minimizamos, ¿verdad? Pero fíjense que tampoco tiene consumo de oxígeno cerebral, el metabolismo ha disminuido y eso es un mecanismo de protección de nuestro cerebro. Fíjense en este SPECT se ve la zona de sangrado, pero también se ve una zona de gran edema alrededor,
donde se ve la penumbra isquémica que hablamos en el ACV isquémico, también hay penumbra isquémica en el hemorrágico. Toda la zona que lo rodea tiene una disminución de la perfusión. Es importante saber qué tan grave es nuestro hematoma intracerebral espontáneo para poder calificarlo y saber qué pronóstico voy a tener. Y para eso se usa el score de Glasgow, se usa la escala del NIH que hablábamos hoy, también se usa para esto, y se usan las imágenes, calcular el volumen del hematoma y un score que se llama score ICH. El volumen del hematoma es bastante sencillo de sacar. Se saca en la porción más grande, en el corte donde veamos el sangrado mayor, el diámetro longitudinal por un diámetro transversal y se multiplica por la cantidad de cortes en los que veamos el hematoma si los cortes son de 1 centímetro. Y si son de menos de 1 centímetro hay que calcular la cantidad de cortes que corresponden. Y así se saca eso se divide por 2 y se saca la cantidad de sangre que ha sangrado. En los tomógrafos modernos esto se calcula automáticamente, si no hay que hacerlo en la tomografía. Y el score ICH, que quiere decir intracerebral hemorragia score de hemorragia intracerebral, junta varios ítems a tener en cuenta. Por ejemplo, uno es el Glasgow, que es un score clínico. El score, mejor score puntúa 0, o sea que cuanto menos puntúa el ICH, mejor estoy. O sea, si tengo score de 13 a 15, estoy muy bien. El volumen y el punto de corte es 30 mililitros. Los que tienen más de 30 mililitros les va peor que los que tienen menos de 30 mililitros de volumen intracerebral. El vuelco al ventrículo. Cuando se produce vuelco al ventricular, le agrega un factor de gravedad. Generalmente los hematomas que están cerca de los ventrículos suelen romper y caer sangre dentro del ventrículo y eso es más grave. Esto, si tiene vuelco, puntúa 1. Si el origen es infratentorial, o sea, de la fosa posterior, hemorragia de tronco o hemorragia de cerebelar, eso también es de peor pronóstico y le suma 1 punto al score ICH, y la edad mayor o menor de 80. Y fíjense que si yo tengo 0, la mortalidad a los 30 días no existe. Si tengo 1 punto de todos estos es muy baja, si tengo 2 también sigue siendo baja, pero a partir del 3 de score ICH se produce un terrible aumento de mortalidad. O sea que el que tiene 3 ya tiene más del 72% de mortalidad, el que tiene 4 está arriba del 90% y el 5 tiene prácticamente 100% de mortalidad. Este es un score que nosotros hacemos para valorar gravedad de estos sangrados. El cuadro clínico es parecido al del otro stroke, no es específico. Es generalmente de instalación abrupta, a diferencia de la hemorragia subaracnoidea, que Susan les contó que puede ser subintrante, puede haber sangrado anteriormente y volver a sangrar después. Esto generalmente es de instalación abrupta, puede progresar, genera déficit motores, puede generar convulsiones, puede generar signos de irritación de las meninges, como rigidez de nuca, signos de Kerner y Brunskiski. Puede generar también hipertensión endocraniana, depende del tamaño del hematoma, de la zona de isquemia que haya alrededor, cefalea, vómitos, alteración del estado de la conciencia y a su vez puede generar hipertensión como mecanismo de protección de la presión de perfusión cerebral. El tratamiento de estos hematomas, como todo en la vida, empezamos con el ABC, ¿verdad? Eso siempre, pedir estudios complementarios y hacer una buena historia clínica y patrón y estado neurológico. Eso a todo el mundo. Una cosa que no hemos dicho, que hay que estabilizar al paciente antes de llevarlo a tomografía. No se puede llevar a un paciente a tomografía si no tiene la vía aérea asegurada o que yo tengo una certeza bastante importante de que no se me va a deteriorar en el tomógrafo. Yo estoy cerca del tomógrafo, pero hay gente que está lejos y que tarda bastante en llegar al tomógrafo y después bastante tiempo en volver. Y si hay que intubarlo al paciente en el tomógrafo, no es lo mismo que intubarlo en la unidad de cuidados críticos, en un ambiente controlado, con todas las cosas, porque ustedes saben que no siempre es fácil intubar.
a veces se complica, ¿verdad? Entonces, si yo sospecho que su vía aérea puede colapsar, tengo que estabilizarlo, asegurar la vía aérea, y recién ahí llevarlo a tomógrafo, para que una emergencia circulatoria cerebral como esta no se transforme en una emergencia diferente. Ahí le tenemos que hacer la tomografía y ver si es isquémico, si es hemorrágico, también dónde está localizado, el volumen que tiene, si tiene vuelco ventricular, si me está generando hidrocefalia y si me desvía la línea media. Son todos factores que me van a hablar de la gravedad. Y una vez que yo confirmé mi hematoma intracerebral espontáneo, ahí hay que llamar al neurocirujano y decirle, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Tiene indicación quirúrgica o no? Y si es grave y va a necesitar apoyo ventilatorio, apoyo de drogas vasopresoras, me lo llevo a terapia intensiva, me lo llevo a cuidados intensivos. Si el hematoma es grande, si además tiene coagulopatías que yo sospecho que eso puede progresar, también me lo llevo a cuidados intensivos. Y si está bastante bien, con un Glasgow más de 14, el volumen es chiquito, no tiene vuelco ventricular, no tiene factores agregados, me lo puedo llevar a una unidad de stroke o cuidados moderados. No tanto cuidados intensivos. El objetivo de tensión arterial es diferente que por ahí en otras patologías. La tensión arterial sistólica hay que tratarla, tratar de mantenerla menor de 140 si yo la tengo alta. Entonces vamos a tratar con estas drogas, preferentemente el labetalol, que ustedes lo tienen, o hidralacina o nicardipina pueden bajarse. Ahora, si la sistólica es más de 220, ahí sí se recomienda un tratamiento más agresivo porque puede resangrar, el riesgo es peor de resangrado. Otra parte del tratamiento es lo que venimos charlando desde hoy, la neuroprotección fisiológica. La neuroprotección fisiológica es lo que hacen las enfermeras todos los días y es lo que realmente salva a estos pacientes o por lo menos les asegura una mejor calidad de vida, porque ya van a ver que quirúrgicamente no siempre es posible hacer algo. Normotermia, normonatremia, hoy el doctor les habló bastante de esto, la glucemia, que es el combustible de la neurona, la normocapnia para evitar el vasoespasmo o la vasodilatación, la normoxemia y la normovolemia. La regla de las 6 Ns son las que realmente protegen las neuronas y sobre todo lo que hay que evitar son las variaciones. Yo me acuerdo cuando salieron las recomendaciones del tratamiento intensivo de la glucemia con la doctora Vanderberg, todos empezamos a aplicar protocolos estrictos de control de glucemia y empezamos a tener muchos episodios de hipoglucemia. Y después dijeron, no, así no, hay que tenerlo un poco más alto. Entonces empezamos a variar entre la hipo, la hiper. En realidad lo que hay que evitar es la variabilidad. Lo que peor le hace a la neurona es la variabilidad en los controles. Y hay que tratar de mantener estos controles lo más estricto, lo más estables posible, y eso es lo que hace que la neurona no sufra. También hay que tener terapias específicas sobre lo que pasa en el cerebro. Por ejemplo, muchos pacientes van a desarrollar hipertensión endocraniana. A veces el tratamiento solamente es colocar un catéter de PIC y no se accede quirúrgicamente. Entonces tenemos que tratar la hipertensión endocraniana. Estos pacientes que sangraron hoy me pueden resangrar mañana o pasado. Pueden hacerlo. Entonces, para ello tengo que manejar la hipertensión arterial, tratar de que no suba demasiado. Y está bastante discutido el uso de terapias hemostáticas. El factor recombinante, factor 7 recombinante, no ha demostrado que mejore la mortalidad a los 30 días. El ácido tranexámico, que no sé si ustedes lo usan, disminuye el tamaño del hematoma, pero a largo plazo no genera cambios. Así que está bastante discutido el uso de agentes hemostáticos, si bien en la práctica se lo está usando mucho. Y hay que tratar de revertir a los pacientes que están anticoagulados. También la terapia quirúrgica, que ahora vamos a hablar. Estos pacientes, sobre todo si tienen vuelco ventricular, desarrollan hidrocefalia porque se tapan los conductos por los cuales circula el líquido cefalorraquídeo por coágulos de sangre, entonces empieza a aumentar el tamaño de nuestros ventrículos. Y algunos pueden generar convulsiones, que en general se recomienda no hacer profilaxis, salvo que convulsiven, y ahí sí se las debe tratar y quedarse con mantenimiento. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden producir? Bueno, algunas hemos hablado. Se expande el hematoma, se genera edema y aumento de la PIC.
se va al ventrículo, se genera hidrocefalia, puede haber convulsiones, eventos tromboembólicos, puede generarse trombosis venosa, por ejemplo, dentro del cerebro, fiebre por la sangre e infecciones también pueden generarse en estos pacientes. Es importante que también, como en el ácido isquémico, valoremos la deglución de estos pacientes. También puede ser que la lesión de los pares craneales dificulte la deglución y nosotros tenemos que valorarla antes de permitir la ingesta oral. Y al igual que el isquémico, siempre buscar cambios isquémicos en otros territorios como el corazón. Así que electrocardiograma y troponina para seguimiento de estos pacientes. El tratamiento quirúrgico está muy discutido si es supratentorial. Si es infratentorial, las guías son claras. Si hay un hematoma cerebeloso con deterioro neurológico o compresión del tronco o hidrocefalia por obstrucción ventricular, hay que sacar la hemorragia tan pronto como sea posible. ¿Y qué pasa con los que son supratentoriales, que son los más frecuentes? Bueno, la verdad que la cirugía no está bien establecida y hay mucha discusión en las UCIs sobre la utilidad de la cirugía. Muchos dicen que cuando uno va a sacar el coágulo, libera el tapón que se había generado en el vaso y puede provocar mayor resangrado. Algunos dicen que como es muy profundo, es difícil acceder, se llega a través de zonas sanas y se produce mucho daño. Entonces hay un poco de discusión en este tema. Se operan los que son más periféricos, los lobares se suelen operar, que son de fácil acceso, pero en general los profundos no se operan. Lo que sí se hace es colocar un drenaje ventricular externo para drenar la hidrocefalia, sobre todo si el paciente tiene deterioro del sensorio y vuelco ventricular de la sangre. La craniectomía descompresiva puede reducir la mortalidad, pero se usa en pacientes que realmente estén muy graves, que tengan presión intracraniana elevada e intratable, que tengan muy reducida su Glasgow. Y hay algún grado incierto todavía de cirugía estereotáxica o mínimamente invasiva. En algunos lugares se están haciendo estudios donde colocan un catéter a través de un robot adentro del hematoma y le ponen Alteplast adentro del hematoma para tratar de romperlo y después sacarlo y aspirarlo y sacarlo. Todo eso es cirugía mínimamente invasiva que está en estudio, que probablemente en algunos años nos den algunos buenos resultados, pero por ahora la evidencia es incierta. La colocación del drenaje ventricular externo es razonable. También en algunos pacientes se puede considerar la evaluación de la presión intracraniana. La PPC debe mantenerse entre 50 y 70, dependiendo del estado de la autorregulación cerebral, y no se deben administrar corticoides igual que en el trauma de cráneo para tratar esto. Es importante el control de la tensión arterial para evitar el resangrado y la hemorragia recurrente, y las medidas de control de TEA deben comenzar inmediatamente apenas el paciente ingresa a nuestra unidad. No nos debemos olvidar de la rehabilitación, que también debe comenzar con ejercicios pasivos si no se puede mover y después con ejercicios progresivos en la medida en que el paciente lo puede hacer. Recuerden que son pacientes que van a quedar muy secuelados y que es importante pensar en la rehabilitación temprana. Entonces ahora en estos 5 minutos que me quedan les cuento un caso que me ocurrió antes de venir acá. Hace 2 meses lo tuvimos. Jorge tenía 52 años, una historia de hipertensión arterial y hace un hematoma intracerebral espontáneo y viene del servicio de emergencia a nuestra UCI. Le hacen la resucitación inicial muy bien, lo intuban, lo conectamos a ventilación mecánica y el Glasgow de ingreso de él era 7. Ese era el Glasgow con el que ingresó, por eso lo intubaron. Ustedes saben que el Glasgow menor de 8 se intuba, ¿no es cierto? Porque no protege la vía aérea. Y vino a nuestra terapia intensiva. Y esta era la tomografía, que vamos a ver si la podemos ver. Hoy la pudimos ver, así que espero que ahora también. Creo que sí, porque ahí está. Fíjense en... Uy, se la dio vuelta. ¿La alcanzan a ver?
A ver si la puedo pasar más despacio. Fíjense, está dada vuelta, me la dio vuelta. Eso es el cuarto ventrículo, tiene sangre en el cuarto ventrículo. Tiene sangre ahí, en los ganglios basales. Tiene vuelco ventricular. ¿Vieron que los ventrículos también tienen sangre? Tiene desplazamiento de la línea media. Y más arriba no tiene nada. O sea que es un paciente que tiene un hematoma intracerebral bastante respetable, ¿verdad? Fíjense, es tremendo. Bueno, hubo mucha discusión en nuestro servicio con los neurocirujanos. Nosotros queríamos que lo operen, los neurocirujanos no quisieron. Y nos ganaron y no se operó. Porque ellos decían que eran talámicos, que era muy profundo y que no había que sacarlo porque no había evidencia. Y bueno, y así nos llegó este paciente porque lo que sí hicieron fue ponerle un drenaje ventricular externo y como a veces nosotros no tenemos muy buena experiencia midiendo presión intracraniana con el drenaje ventricular externo, además le pusieron un monitoreo intraparenquimatoso de PIC. O sea que salió con los dos cuernitos para control de la sangre que estaba dentro de los ventrículos. Y él le pusimos el drenaje para tratar la hidrocefalia y drenar el hematoma o esa sangre que se había volcado al ventrículo. Le pusimos PIC, que se puede colocar en los pacientes que tienen menor de 8 con evidencias de herniación o con hemorragia intraventricular, y siempre manejamos una PPC por arriba de 60 con él. Bueno, ¿cómo nos fue? Este era nuestro paciente. Nosotros le poníamos el 0 a nivel del conducto aditivo externo, el 0 de la regla, ¿verdad? Y este paciente tenía 4 de PIC. Si tiene 4 de PIC, quiere decir que mi cámara, esta cámara, si yo la pongo en 3, debería drenar, ¿verdad? Porque está más abajo de la presión intracraniana. No drenaba. Y nos ocurrió que nuestro médico dijo, bueno, tiene 4 de PIC, lo dejo más o menos a 4 y me voy. Y se fue. Y la enfermera, que no era experta, no se percató de que no drenaba. No drenaba. A las 2 horas viene una enfermera experta, se da cuenta de que no ha drenado nada desde que el médico se fue y trata de ver por qué. Porque si no drena, no tiene ningún sentido ponerlo. Lo que nosotros queremos es que salga líquido cefalorraquídeo. Entonces empezó ¿vieron lo que hacemos nosotros? Lo tocamos un poquito, le hacemos una pequeña movimiento al catéter. Pero lo que hicimos fue bajarlo, y recién -2, -3 nos empezó a caer alguna gota. Y recién ahí empezó a drenar despacio, cada vez mejor, y a lo largo de los días logramos evacuar bastante la sangre que tenía dentro de los ventrículos. No el hematoma, pero la sangre intraventricular la evacuamos y se disminuyó la hidrocefalia y recuperó el tamaño normal de los hematomas. La moraleja es que cuando uno pone un drenaje ventricular externo, tiene que saber para qué se pone. Y si uno lo deja que no drene durante un montón de horas, realmente no tiene ningún sentido ponerlo. Esta era la curva de PIC. ¿Les gusta esta curva de PIC? Tiene 4 de PIC, PIC normal, pero la curva es horrible. Disminución de la compliance intracerebral. Este es un cerebro que tiene muy poquito resto, en que en cualquier momento puede presentar algún síndrome de herniación. Tenemos un componente P1 que está más bajo que el componente P2. Me habla a mí de baja compliance intracerebral. ¿Qué score ICH tenía nuestro paciente? Bueno, tenía un Glasgow de 7, tenía más de 30 centímetros de volumen intracerebral, tenía vuelco ventricular, no tenía un origen infratentorial y tenía una edad menor de 80 años, lo que le da un total de 3. Y fíjense en 3, más del 72% de mortalidad le daba a este paciente. Por suerte entró en el otro 30% y no se murió. ¿Qué hicimos con él? Lo que hicimos prevenir la injuria secundaria. No pudimos hacer otra cosa, no había una solución quirúrgica para ofrecerle, así que previnimos la injuria sistémica, la injuria intracraneal. Días posteriores empezó a desarrollar hipertensión intracraneal, le hicimos los tratamientos para evitarlo, siempre tratamos de mantener la PPC en niveles por encima de 60.
y todos los cuidados de enfermería que requieren estos pacientes, que son muchísimos, ¿verdad? Que no vamos a detenernos en cada uno de ellos. También le hicimos prevención de trombosis venosa con estas medias neumáticas. ¿Y qué complicaciones hizo? Nuestro paciente hizo edema periohematoma, se extendió el hematoma, hizo hidrocefalia, convulsiones hizo también, hizo fiebre, hiperglucemia, hipertensión arterial, y me faltó poner la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que lamentablemente la tuvo. Después de 35 días de UCI pasó a una sala de menor complejidad, pero fíjense en con qué ranking. 5. Discapacidad severa. ¿Qué quiere decir esto, no? Postrado en cama, incontinencia de esfínteres, necesidad de enfermería constante. Como conclusión, la hemorragia intracerebral espontánea se asocia a una mortalidad muy elevada. Solo el 10% de los pacientes son independientes al mes y el 20% a los 6 meses. Y hasta un 50% de los sujetos sufre algún tipo de discapacidad, lo que supone un elevado costo sanitario. La enfermería experta disminuye la morbilidad y le ofrece a la célula que ya está con daño las mejores condiciones para que se recupere. Es importante formarse en esto, porque si no mantenemos la 6N o no hacemos un adecuado tratamiento de la hipertensión endocraniana, les va peor. Y otro tema importante es que la rehabilitación debe comenzar en la UCI. No tenemos que llevarlo al centro de rehabilitación para que empiece. Ya nuestro centro tiene que comenzar. Muchas gracias.